Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Muy bien, 6 de junio del año 2023. ¿Cómo están? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos dicen? ¿Qué novedades el día de hoy? ¿Qué los trae por acá? Querido público, sean bienvenidos, muy bienvenidos. Su palabra, sus opiniones, sus preguntas, la manera en como ustedes quieran ponerse en contacto con nosotros es bienvenida en este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sí, así es, donde en vivo este martes, el martes que es el espacio de palabra de hombre, aquí en Freudiana Radio. Estamos pues con mucho gusto disfrutando y creo que por momentos padeciendo, no, creo que no me equivoco en eso, y por momentos padeciendo el calorón que se propaga en nuestra hermosa, bellísima República Mexicana. Sí, estamos en esta onda de calor que está impactando fuertemente. También, pues, atestiguando movimientos sociales, políticos importantes, me refiero que, bueno, la elección del domingo, pues, sin duda es importante en nuestro país y en el rumbo que estamos dándole al mismo. Lo digo de esta manera porque, como bien insiste en señalarlo nuestro presidente, pues es a través del ejercicio del voto en esta propuesta democrática de nación, conforme vamos dictando el rumbo que queremos hacia nuestra nación. Pues bueno, son circunstancias de las que, por supuesto, no estamos ajenos, así como muchas otras, por supuesto, que ocurren de continuo en nuestro país, en nuestro mundo. Cambiante siempre, así es. Como cambiante y, pues miren, cambiante y no, podría decir en cierta forma, el tema que hemos estado trabajando, el tema propuesto por la doctora Heiser para desarrollar a lo largo de estas semanas, tomando como línea, bien lo saben, la celebración que en este mes hacemos del Día del Padre. Luego entonces es un tema, el del padre, siempre muy interesante, siempre complejo. Es también muy importante no dejar de hablar de él, no dejar de tomarlo como un aspecto importantísimo hablar y desarrollar, sobre todo por la función tan importante que juega en la vida psíquica de los seres humanos. Entonces, es por ello que hace un momento yo dije cambiante y dije cambiante y no, en el sentido de que es como función, la función del Padre, la presencia, la creación misma del Padre, sabemos que ha acompañado, en ese sentido digo cambiante y no, ha acompañado a la historia de la humanidad, pues prácticamente desde que la conocemos, casi desde que tenemos registro de la humanidad como tal, históricamente hablando podemos tomar noticia de la presencia del Padre. No es azaroso en ese sentido que la creación divina, la creación de Dios, al menos en las principales religiones que conocemos, es la de un Dios Padre, hablando principalmente de la religión, como nos lo señala la doctora, judeocristiana. Entonces, hablar del Padre es sin duda complejo, es un tema muy profundo. Y decía al inicio cambiante, y eso nos lleva al título que tenemos propuesto por parte de la doctora, el título de la semana anterior de esta semana, para dar cuenta pues, de lo que pudiera ser, al menos en su manifestación, en las formas actuales de lo que nombramos como padre, de lo que nombramos hoy en día, fíjense lo cambiante, hoy en día sabemos que en el discurso, principalmente el discurso de género, lo que escuchamos, lo que se trata es la paternidad, más que el padre. Sí se le menciona, pero el concepto centralmente es la paternidad. Entonces se habla de las paternidades, se habla de identificaciones paternas en el discurso de género,
y relegando en ese sentido el lugar eh, profundo, lógico también, que siempre había tenido el concepto así tal cual de padre. Bueno, entonces, para continuar, para ahondar en esta discusión, el título propuesto por la doctora es La paternidad en el siglo XXI. Entonces decía hace un momentito, tratando de abordar estas manifestaciones de hoy, de lo cambiante, si lo pudiera nombrar así, como lo decía al inicio, pues bueno, ¿cómo podemos abordarlo? Y para nosotros psicoanalistas, por supuesto, desde el fundamento, ¿desde qué fundamento? No perdernos nunca, también nos lo señalaba la doctora, de una pregunta que nos orienta en psicoanálisis y es la pregunta de ¿qué es el padre? Entonces, tenemos, me parece que con todo esto tenemos un buen tema y también decir tema para rato para armar esta discusión y que para lo cual también saben ustedes, querido público, que su opinión importa y muchísimo. Entonces, háganosla saber. Por favor, transmitan sus preguntas, también sus comentarios al respecto de la paternidad en el siglo XXI. Creo que un punto importante del cual pudieran ustedes transmitirnos podría ser lo que conocen, lo que han leído, lo que escuchan, lo que viven cotidianamente, como esto que decía hace un momento de las identificaciones paternas que se dice en el discurso de género, la paternidad, las paternidades propuesto por el discurso de género, y en ese sentido, bueno, poder ahondar en esta discusión. Entonces, sean bienvenidos, como también lo son nuestros queridos colegas de Palabra de Hombre, colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que con mucho gusto y creo también se les ve acalorados, están ya aquí nuestros queridos compañeros. Y comienzo saludando a el doctor Misael Montes de Oca. Sí, con el calor, calorón, pero muy, muy contento, muy animado para darle continuidad al programa de la semana pasada de la paternidad en el siglo XXI. Y ahorita, Germán, que usted hacía el llamado a los radioescuchas, cuando nos daba todo el contexto. Eh, sí, creo que es muy importante que nos dijeran, que nos hablen de cómo hablan del padre ahora, ¿no? En este inicio de siglo que llevamos 23 años, pero sobre todo que nos pudieran decir para ver si también de alguna manera, bueno, caen en cuenta de cómo hablan del padre, si algo en algo se ha modificado en estos últimos años, porque muchas veces creo que podemos caer en la repetición, ¿no? De escuchar algo se dice, algo escuché en una conferencia, algo escuché de mis amistades y yo voy y lo repito, ¿no? Esto en relación, por supuesto, al padre. Y los discursos, bueno, siempre han tenido este efecto. Los discursos me refiero de género, sobre todo ahorita que son los más presentes, digamos, pero también están los psicológicos, los sociológicos, en fin, todos los que se ubican o pretenden ubicarse del lado de la ciencia, ¿no? Y que hablan, hay también la medicina, la biología, y que hablan ahora de qué es un padre, qué es una madre, y cuáles deberían de ser sus funciones o son sus funciones, ¿no? Ujú. O que les viene mejor, hacen prescripciones, como lo decíamos la semana pasada, pero sí es muy importante, creo que nos pudieran decir nuestros radioescuchas, quienes estén por acá presentes en las plataformas, ¿no? En Facebook, YouTube, en fin, que nos hicieran llegar sus comentarios de qué hablan, qué dicen ellos. Si han notado pues algo nuevo, algo novedoso en la forma en cómo expresan su sentir en relación al padre, ¿no? Ujú. Pero así, bueno, y también porque usted decía, Germán, cambiante y no, ¿no? En relación al padre. Ujú. Entonces, también por eso mi interés y animarles a que nos hablen
para ver qué se presenta de novedoso, ¿no? Porque decíamos la semana pasada que se habla de parentalidades, ya no se habla de familia. Yo traía cuentas la palabra rol, pero que eso le quita fuerza a este lugar que ocupa, o que puede ocupar un hombre cuando es padre. Ujú. Y ¿qué más mencionábamos? Bueno, me parece que bueno, nos centramos mucho en la fuerza la semana pasada, ¿no? Ujú. Ujú. Y bueno, y antes de que se me olvide, claro que este movimiento importante político que ha caído en el Estado de México es el PRI, que se mantuvo Ujú. por casi un siglo gobernando. Entonces es un evento digno de mencionarse. Sí. Ujú. Y veía entrevistas donde había personas que hablaban de que, bueno, que el PRI regresaría porque era finalmente pues algo, un partido que había construido el país y que lamentaba mucho que hoy terminara, bueno, con estas elecciones terminara su gobierno, pero había muchas personas que se declaraban pues priistas, ¿no? En esa, este, ¿cómo decirlo? Pues en esa pasión, ¿no? Que antes despertaba el PRI, ¿no? Con los Ujú. priistas del corazón, al que también se le consideraba la creación de un estado paternalista, ¿no? Exacto. No recuerdo muy bien quiénes fueron aquellos presidentes que estaban así ubicados en ese paternalismo, ¿no? Creo que al que tengo presente, que bueno, no fue del todo exitoso, al contrario, le fue muy mal, fue Miguel de la Madrid, ¿no? Ujú. Porque le tocó el sismo y que pues no supo ni qué hacer, ¿no? Que también quedó muy marcado por ese evento. Pero ¿qué tal con Salinas de Gortari No, cuando bueno. entra con su programa de solidaridad para dar a todos los demás, ¿no? Y que también el pueblo participara, ¿no? Yo te pongo los materiales y tú pones la fuerza de trabajo, ¿no? Pero creo que también en parte se ubicaba como me atrevo a decir, como ese padre dadivoso, ¿no? En apariencias, pero fue todo un personaje el Carlos Salinas, ¿no? Ahora tal vez representante de la mafia del poder, como Sí. lo nombró López Obrador. Pero sí, ahorita tenía esa asociación presente de los presidentes, sobre todo porque, bueno, Atlacomulco, Estado de México, ¿no? Fue cuna de gobernadores, ¿no? Muy importantes, personajes muy importantes, todos ellos hombres, todos ellos creo que con una visión, pues me atrevo a decir así en concreto, pero muy burdamente, paternalistas, ¿no? Ujú. Y que ahora va a gobernar una mujer Sí. del Estado de México. Entonces, pues bueno, no es cualquier cosa, son movimientos, sí, políticos, pero muy importantes, que tendrán sus repercusiones, este, a esperarse, ¿no? Digamos, Y, y pues, que y que reflejan, Misa, ahorita que lo dice, creo que reflejan mucho del signo de los tiempos, como nos dice la doctora, y de la transformación de los mismos, porque pienso de inmediato, cuando usted ahorita lanzaba esta, digamos, remembranza de los presidentes y de esta figura paternalista de los presidentes en nuestro país, pues sí, en cuanto usted lo dijo, como que me fui para atrás porque francamente las últimas décadas me parecen, en su conjunto todos muy fallidos en esa representación paternalista. Me hizo ir para atrás y a quien llegué como que dije, este podría representar ese símbolo. Pensé en el general Lázaro Cárdenas como esa figura, uh, sí, ujú. muy bien puesto en esa posición paternal, ejerciendo la presidencia de la República. Y al respecto de lo que decía ahorita Misa del Estado de México,
decía yo del cambio en cuanto a los signos, pues me parece muy significativo. En un estado que, por ejemplo, históricamente fue gobernado por abuelo, padre e hijo en distintos momentos dentro de estos casi 100 años de gobierno por parte del PRI, y me estoy refiriendo a la línea familiar del Mazo, Ujú. de la familia del Mazo, que tres miembros, abuelo, padre, hijo, en distintos momentos gobernaron el Estado de México. Vaya cambio ahora que haya decidido la gente que quien quiere que ejerce el gobierno sea una mujer, y que además me parece que es una mujer que llega a esa posición pues simplemente por siendo fruto, resultado del trabajo, es decir, de su trabajo como maestra ante Grupo Primero, y a partir de ahí, bueno, pues ganándose un lugar en la comunidad, y que creo que lo que ha venido construyendo pues es justamente eso, fruto de un trabajo, fruto del trabajo que ha hecho. Bueno, permítanme continuar con las presentaciones, que no se me escape nadie. No, no se me va. Muy sonriente, como siempre lo saben, muy sonriente nuestro querido colega Oscar Hernández, listo para saludarnos desde Pachuca. Hola doctores, muy buenas tardes, ¿cómo están? Y a todo nuestro público, siempre es importante, creo que también ahorita al principio el doctor Germán había empezado con un saludo muy ameno y enseguida el ¿cómo están? En esa posibilidad, bueno, de amenizar la conversación y de darle lugar a la palabra de las personas que nos escuchan y desde luego a nosotros, ¿no? ¿Cuál es esa respuesta que uno luego llega a esperar en esas palabras de cómo están? Y bueno, para empezar a abordar la conversación del día de hoy sobre la paternidad, fíjense que yo me quedé pensando, sí en el trabajo de la semana pasada y ahorita con el trabajo que nos convoca la doctora, en algo muy particular que trabajamos el seminario de formación el sábado pasado. Y a mí se me había quedado muy grabado en la línea de la dirección. Pondría esta situación de la dirección, subrayada por lo siguiente, porque cualquier situación que, que llegue o que lleve a una orientación diferente o a un destino diferente, nos va a llevar a una desviación. Y ahorita les voy a explicar por qué lo pienso de esta manera. Desde luego me estoy apoyando en la definición de lo que es la dirección, pero lo pienso de esta manera porque si ya desde la semana pasada había introducido en algún momento que hay un, pues sí, hay no es apuntalamiento, hay una remarcación a socavar la figura de un padre, a socavar justamente la forma del padre, pues ahora cuando escucho esta situación de la dirección y la desviación, de cómo ahora se va a pretender justo una parte de esa socavación va a ser desviar nuclearmente la función del papá. Entonces, ya lo veníamos platicando la vez pasada, que ahorita entra mucho la situación del saber desde el discurso, de cómo lo venía mencionando el doctor Misael, ¿no? Cómo desde el deber debes de ser esto, debes de ser aquello, pero lo que es ser un padre es algo completamente diferente. Viene, si bien viene de la experiencia subjetiva y de la posición, de la decisión de esa persona para ser un padre y para devenir un padre, va a tomar un recorrido completamente diferente y particular de ese hombre que va a sostener la paternidad. Eso fue lo que se había pensado. Y sí, con la puntualización de cómo es que ahora, si lo puedo poner de esta manera, cómo la paternidad en el siglo XXI va a apuntar, esa es la palabra que estaba buscando, va a apuntar a una desviación
de lo que comúnmente es un padre. Ujú. Tiene silenciado su micrófono, Germán. Ah, gracias, Misa. Muy bien, ok. Y venía diciendo que le agradecía a Oscar y señalaba muy interesante lo que nos va proponiendo. Ujú. La paternidad en el siglo XXI, como si es que si presentaría una desviación. Ok, bueno. Concluyendo las presentaciones, le damos la bienvenida a nuestro querido colega. Está ya aquí con nosotros, después, como lo comentamos acá, después de un contratiempo que tuvo la semana anterior. Entonces, lo saludamos y con mucho gusto a nuestro colega Einar Hernández. Sí, ya estoy por acá, ya estoy de regreso. Me apena no haber podido estar con ustedes. Pero bueno, ya estoy de regreso. Híjole, sí, no es fácil. Creo que cada vez que tenemos que hablar de la madre, del niño, del padre, del amor, ¿no? De eso que han sido como los temas cruciales, ejes en nuestras conversaciones, no es fácil, ¿no? Aunque podríamos decir cada año sabemos que de alguna manera lo retomamos, pero nunca es fácil. Eh, y me regreso un poco con lo que introducía usted, Germán, ¿no? De al principio, en esta misma línea de la dificultad, o de que no es cualquier cosa hablar del padre, más bien, no una dificultad, sino no es cualquier cosa hablar del padre, porque muy rápidamente usted me hizo recordar que Jacques Alain Miller, que es este psicoanalista que en la actualidad pues dirige, tiene la directriz del psicoanálisis en el mundo, cuando da el tema de uno de los congresos, creo que fue en 2014, el del desorden de lo real, como para ubicarlos, este, él va mostrando muy bien cómo anteriormente, digamos, eso real estaba ordenado por la naturaleza y posteriormente por el Dios cristiano, ¿no? Por el Dios de la creación. Pero nos dice muy rápidamente, a partir de la enseñanza de Lacan, cómo la caída de este padre, es decir, de este ordenamiento, de este orden simbólico que cae, y que es lo que pues, en la actualidad vivimos, que ya no está ese orden que le daba una dirección, como lo decía Oscar, a la cultura, cómo va a llevar muy rápidamente a Lacan esa caída, va a llevar a Lacan a decir que todo mundo es loco, ¿no? Y que es el tema del próximo congreso. Esto lo digo porque no es cualquier cosa hablar del padre y hablar de su caída. Es decir, si Lacan puede apresurarse a decir todo mundo es loco, es que el que ya no haya esa función orientadora, directriz, ordenadora y organizadora, provoca, si escucho bien, provoca una locura. Eh, entonces, en ese sentido, no es cualquier cosa. Eso me hizo pensar cuando usted estaba introduciendo, Germán. Y a nivel del fenómeno, lo que yo puedo ver es que en efecto el padre ya no es el representante de esa ley, de introducir ese límite entre el deseo de la madre y los hijos, sino me parece, es lo que yo observo, me parece que ahora es un aliado de la mujer, es un aliado de la esposa. Por ejemplo, voy a decir cosas quizás muy sencillas a nivel conductual, a nivel descriptivo, pero espero que puedan también indicar cómo hacer de ello una cuestión analítica, ¿no? Tanto en las juntas, esto estoy refiriendo nuevamente a este espacio de lo educativo, tanto en las juntas que los maestros convocan a los padres de familia, como en las entrevistas que podemos tener por el lado de esta área de educación especial con los padres, cuando el padre asiste, no asiste como un padre, es decir, no asiste como ese personaje que iría a decir su opinión, su querer, sus expectativas,
lo que él piensa, lo que él siente con y en relación a sus hijos, tanto en el aula como en las entrevistas. Es decir, va más como un aliado, es decir, como un acompañante de la mujer, de la madre de estos hijos, sea la esposa, sea la concubina, sea la mujer con la que simplemente tuvo esos hijos, y va un poco, no tanto a respaldarlas, sino a seguir sus dichos, a ser como un eco de ellas. No tiene voz y voto. Sí, dígame, Germán. Eso le iba a preguntar justo a Inar. Es que de inmediato me surgió la pregunta, por como lo dice, ¿el padre entonces va hoy a las juntas sin autoridad? Sin autoridad, sí. Sí, no, no va colocado, digamos, como ese otro miembro, personaje, padre, ajá, el que podría ir a decir su opinión, su querer, él podría decir de su vivencia y de su ser padre. No, va más como un eco de lo que la mujer va diciendo, la respalda en ciertas cosas. Y no es porque este aspecto que escuchamos o sabemos mucho de los hombres, de que, pues, que generalmente se quedan callados, son los que saben menos de los hijos porque se la viven trabajando. No, yo no escucho tanto eso, que puede ser un aspecto, ¿no? Sino que van más, incluso hasta la podría decir así, es algo que también no es nuevo, como si fuera el hijo de ellas, ¿no? En donde tú en ciertos casos vas a decir esto y esto y esto, o me vas a respaldar en esto y esto, pero ellos ya no tienen voz y voto. Creo que usted lo dijo mejor, ya no hay una autoridad, ya no la sostienen, no sé si ya no les interesa, pero están más aliados. En eso creo que ha habido, si me permiten la interpretación, ha habido un triunfo de la mujer. Ajá, porque creo que el padre siempre ha sido algo molesto, tanto para la esposa como para los hijos. Sabemos que es molesto, que es incómodo, porque si es el que introduce o el que a través de su función introduce la ley, el límite, en ese sentido, pues es molesto, ¿no? A quien le gusta que le acoten su deseo y su pulsión. Entonces creo que en eso la mujer, no sé si también ha servido en eso los discursos, no podría decirlo ahorita, en eso la mujer ha tenido un triunfo porque lo ha vuelto su aliado. Anteriormente era molesto, porque él podía llegar y aunque no estuviera, introducía esa prohibición y era incómodo. Ahora ya no lo hace y más bien marcha muy bien acorde a los deseos de ella, a los caprichos de ella, a las necesidades de ella y sobre eso se van construyendo las familias. Habría que ver cuáles son los efectos de eso, porque si retomo lo que decía Miller, que muy rápidamente Lacan dice, ¿no? Todo mundo es loco, habría que ver qué tanta locura hay. Y bueno, sí les podría decir que las escuelas están sumamente desorganizadas. Bueno, ahí me detengo y Sí, en esto que seguimos dice hablando. de aliados, pues más bien caen, pero sí es decir, de aquel lugar que yo recuerdo y ahorita menciono eso, pero pues más que aliados, pues ya no sirven para nada, ¿no? Solo hacen acto de presencia y nada más. Ujú. De que, bueno, pues ¿quién eres tú? Pues el papá de fulano de tal, ¿no? Ujú. Ah, ok. Pero finalmente se van a dirigir a la madre, ¿no? Por lo que usted decía, ¿no? Y es decir, como hacen eco, ellos pueden repetir lo que la mamá les dijo, la esposa les dijo, o nada más van y firman, toma nota, ¿no? Para que luego Ujú. me digas. Ujú. Pero justamente antes también me hizo recordar cómo que es muy interesante cómo en las juntas de las secundarias y de las primarias estaba la clásica, para la firma, estaba este espacio que decía firma del padre o tutor. Ujú, Generalmente, bueno, como usted bien lo dice, estaban todas las madres. Era muy raro ver un padre. Cuando iba el padre era porque ya había Porque pasado algo grave había y ya problemas, era claro. algo de lo que él quería enterarse en palabra de la maestra, porque ya iba a poner orden en su casa, iba a poner, quería saber de sus hijos, ¿no? O de su hijo, en fin. Ujú. O se le mandaba a llamar cuando ya era un aspecto más grave, Ujú. ¿no? Y bueno, sí, la mamá funcionaba,
este era el tutor o se firmaba en este espacio se firma del padre padre, madre o tutor, decía el espacio, ¿no? Si no mal recuerdo. No, nada más padre o Padre o tutor. tutor, ¿verdad? Sí, Ujú. exacto. Era el Y genérico. ajá. Y, y entonces, yo lo que tengo recuerdo era como, sí, los padres que iban a las juntas, estando también nosotros los alumnos, bueno, los hijos presentes, cuando iban los hombres, si era un ambiente tenso de, bueno, ya ocurrió algo fuera del control de todos, y entonces vienen a poner en alto a fulano de tal porque es el papá de fulano de tal, ¿no? Yo tenía un compañero que, pues no sé, no creo que me esté escuchando, pero Pablo era, bueno, chiste tras chiste, ocurrencia tras ocurrencia, travesura tras travesura, y pues cuando vino su papá, todo el grupo se quedó en silencio y dijo, nada más alcanzó a escuchar, es el papá de Pablo. Y fue el respiro, Ajá. porque sabíamos que venía a enterarse y a poner a su hijo en orden. Y efectivamente, después de un tiempo, desde esa junta, todo, me acuerdo que todo un mes y medio, Pablo estuvo, pero más que bien portado, y lo provocábamos para ver si salía un chiste y no salía ningún chiste. Era porque le habían puesto una Perdió su regla. chiste. Ujú. Pero había ese orden, es decir, en lo que señalaba Einar, como y en lo que decía Germán al inicio, hay algo cambiante y no. Ujú. Vemos como el padre y ese lugar que ocupaban los hombres, era sostenido. También aquí, siguiendo a lo que nos planteó Oscar nos planteó algo muy interesante. Ser un padre, devenir un padre o sostener la paternidad. Nos pone en tres dimensiones completamente distintas, ¿no? Ujú. Y pues vemos cómo estos hombres en las juntas, pues realmente, bueno, sostenían su ser padres, no se hablaba de paternidad, ¿no? Pero sobre todo el lugar de la ley, ¿no? Del orden y pues en el caso de mi amigo, de cómo le habrá ido que lo dejó, pero un buen tiempo, ajá, pero en un silencio que pues, el grupo se entristeció porque era el que ponía el ambiente, el buen ambiente de la broma, y pues hasta que creo que una maestra habló con él y ya lo reanimó y hablaron nuevamente con los padres para que no fueran tan severos, en fin, porque había perdido su alegría. Sí lo pusieron en orden, que era importante para que trabajara, pero perdió su alegría, ¿no? Ujú. Ese tiempo. Este, pero si ahora, en lo que dice usted, Einar, pero si ahora son más ese, pues, como dijo usted, aliado, ¿no? Yo siguiéndolo más bien lo que escuchaba es como, pues, son más bien ya desecho algunos de ellos, ¿no? Ujú. Porque no van más que para cumplir, es decir, para pues, que su firma valga de algo, ¿no? Ujú. Además, Misa, en esto que usted va mencionando con este amigo, compañero, y que cómo la presencia del padre, cuando usted dice cómo le habrá ido, cómo la intervención paterna era así muy corta, muy precisa, pero era contundente. Creo que ahora muchos los padres se han ido en la finta de que, y eso sí, por las demandas de las mujeres, se han ido mucho en la finta de que ahora ser padre pues es tener mayor presencia, es decir, en un juego un tanto ridículo, porque en estos padres que asisten a las juntas, a las entrevistas, que están presentes, es en esta idea de, bueno, pues yo soy un padre moderno, claro, en donde asisto a todas las juntas, acompaño a mis hijos, hago tareas, estoy al pendiente de toda su situación emocional, platico con ellos, juego con ellos, es decir, se han ido en esa finta en donde eh, pues sí, tienen que estar mayor tiempo y mayormente presentes, participando, siendo activos con los hijos. Y es una caricatura, cuando Pero, uno lo escucha es una pero caricatura. pues de lo que usted está hablando es cómo están ocupando todo el lugar que antes, todas las funciones, todo lo que hacía una mujer en casa, Ujú. ¿no? Ahora
los hombres le entran a estas funciones, ¿no? Y En- cómo, en- pero a excepción de una cosa, el orden jurídico. Me refiero a que, al nivel de la ley, así pues del código penal, el código civil, en fin, ahí sí hay una distinción, ¿no? Es decir, de que se le reconoce como el padre, a no ser que él mismo se autodesigne, que lo nombren, pues no sé, en lugar de ser el padre Einar, le designen padre Beatriz. Hablo de ahora, de la autodesignación en los casos trans, ¿no? Pero si no, la ley lo reconoce como el padre, ¿no? Más allá de las funciones que usted decía, Einar, ¿no? Que son todas las funciones, que antes pues eran, bueno, ahí se esperaba o ahí se ubicaba, las mujeres, ¿no? Ujú. Germán iba a decir algo, ¿no? Sí, sí, englobándose todo esto con lo que decía Einar en el concepto de crianza. Ahora revisando los textos que hay en la línea de los discursos de género, eso es de lo que se habla, del proceso de crianza y entonces, en función del mismo, se trata simplemente de hacer todo el enlistado de las actividades que comprende llevar a cabo la crianza de un niño y a darle. Es decir, a ti te toca tal, a ti te toca tal, las labores para la madre, las labores para el padre, en ese mero sentido, de un quehacer práctico, teórico práctico, que es la crianza, y san se acabó. Entonces, lo que hemos venido señalando es cómo eso deja fuera la decisión en un hombre, si es que la hay o no, de ejercer su paternidad, ejercer ese lugar, la paternidad, en relación con un otro, para un niño. Entonces, nosotros lo que señalamos aquí es, lo que acabo de decir es esa decisión, la decisión subjetiva, si la hay o no, porque puede estar el que biológicamente sea padre de ese niño y cumpla con las labores de crianza, pero de ahí a que haya la decisión de ser el padre de ese hijo, sabemos que psíquica y afectivamente hay una distancia enorme. No necesariamente se cumple simplemente porque esté puesto en el acta de nacimiento, ¿no? O porque efectivamente la madre, o porque efectivamente la mujer que da luz a ese hijo lo avale, porque sabemos que en eso es fundamental, que la mujer diga en el registro civil ante la ley que diga que fulanito de tal es el padre de ese niño. Bueno, por un lado está toda esta cuestión, la normatividad y que se pueda cumplir con ella, y simultáneamente en lo que insisto es que eso no es lo mismo, o no cumple, digamos, con que en ese hombre haya gestado él por sí mismo una decisión subjetiva de ser padre para un niño. Entonces, el fenómeno que ahorita nos compartía Einar, con lo que viven las juntas y también lo que usted nos platicaba, Misa de Pablo, pues sí, hoy es meramente requisito, van como un empleado nada más a escuchar notificaciones. Ya llegó el empleado que viene a recibir las notificaciones del producto y entonces funciona como tal y no más, no le exijan más. Y me hizo recordar una escena pequeñita en la película Interestelar, de cuando el protagonista que hace en la película, es un padre, lo llaman a una junta, lo mandan llamar por una cuestión tanto de su hijo como de su hija. Y yo recuerdo la posición que asume este hombre en relación con los directivos cuando empieza a hablar, pues no es de venir a escuchar notificaciones, sino vemos cómo se la está jugando por sus hijos. Y recuerdo que terminando esa escena, ya cuando se va con su hija de la escuela, muy tranquilo le dice, incluso por cómo se la juega él con sus hijos, le dice a su hija, ya hice que te expulsaran o te suspendieran, ya hice que te suspendieran, no te preocupes. Y hasta la niña así de, ¿cómo haces eso, no? Pero vaya, eso va en función de que el padre, frente a lo que le reportan de la niña, él es el primero que salta en su defensa y dice, no traten a mi hija de estúpida. Y él es el primero que da la cara por ella y defendiendo la postura de su hija, pues dice, bueno, pues suspéndanla, pero no va a cambiar la postura de mi hija. Primero ella que lo que ustedes digan.
Bueno, y creo que usted toca, Germán, un punto crucial porque cuando dice que por estas formas de crianza queda fuera la decisión subjetiva, no es cualquier cosa. Inmediatamente también me hizo, yo me acabo de enterar, es muy reciente para mí, que existe también en esto de la crianza el término de maternar. Me dicen que no es Ah, reciente, que ya lleva algunos años. Yo la Ah, verdad lo acabo de escuchar. ujú. Soy ignorante en eso, ¿no? Lo acabo de escuchar, tiene menos de un mes que lo leí más bien, no lo escuché, lo leí. Bueno, y esto para hablar de la educación inicial, que son los primeros 3 añitos de los niños, ¿no? Se habla de maternar y con maternar pues hacen referencia de que cualquiera puede hacer esa función, ¿no? Esa función de crianza, que es lo que usted estaba Ah, mencionando. ah, Ya no es un papel tributario específico, espéreme, déjeme sí. concluir, específico para la madre, sino ya cualquiera puede hacer esa función, ese rol. Cualquiera puede cumplir ese rol, por eso se habla de maternar, ya no de maternidad. No sé si exista también un término de que sería paternar, ¿no? Bueno, pero ahorita voy a lo que voy. Sí. Entonces ya cualquiera lo puede hacer. Y yo pensaba en esta línea que usted venía mencionando, porque de alguna manera usted me da la respuesta a algo, pensaba, dije, bueno, esa es toda la sociedad norteamericana, que la sociedad Ujú. norteamericana nos lo muestran en todas sus películas, que ellos creen que se trata de crianza, ¿no? Es decir, cualquiera, sea la trabajadora social, sea X institución, sea la nueva pareja, puede hacer la labor de crianza. Cualquiera lo puede hacer, eso lo sabemos. Aquí en México también se está instaurando, ya se instauró, en eso creo que sí estoy muy atrasado. Bueno, pero se pretende lo mismo, ¿no? No por nada lo de maternar. Pero pensaba en la sociedad norteamericana, cómo en ellos opera todo esto de la crianza, ¿no? Es decir, no importa si la madre está o no está, las instituciones en eso tienen muy bien organizado su sistema jurídico y político. Se encargan muy bien de los derechos de los niños, la protección, todo eso, las leyes son severas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que los niños crezcan, que se desarrollen en una crianza. Pero sabemos que la sociedad está loca, en el buen sentido, está loca, ¿no? Entonces, ¿qué es de lo que de alguna manera usted me da una clave? Claro, ahí no hay, cuando lo escucho, ahí no hay una decisión subjetiva de un hombre, de una mujer, que tome la decisión y como usted decía, de se la juegue, de ser padre, de ser madre, y asuma todo eso. Es decir, entonces queda excluida la decisión y solo se trata de crianza, sea por el lado de maternar, sea por el lado de paternidad, que es lo que creo que usted decía también al inicio, Ujú. y ya, y la decisión siempre quedó fuera. Bueno, y hay algo importante de cómo todo se está quedando en la sola manifestación conductual. ujú. O sea, si la mujer tiene la conducta de cuidar a su hijo, entonces si un hombre cuida a su hijo va a ser la misma conducta y no va a haber En la esto sí. diferencia de Exacto. maternidad y paternidad, sino Ujú. como se quede en un nivel aparentemente muy superficial, pues los dos son capaces de llevar eso a cabo. Ahora bien, algo que vengo escuchando, que digo, ok, no hemos mencionado es justo de que esta posibilidad de movilizar al hombre a tomar esa postura de padre, o sea, esa paternalidad, por así decirlo, tiene que ver mucho con el amor que pueda él llegar a sentir. Entonces, en una posibilidad amorosa de ese hombre hacia un hijo, es conforme también se va a ir dando sostén a esa figura paterna. ¿Por qué traía esta situación del amor del padre? Eh, Porque híjole, se me está yendo la idea otra vez. Es muy No, delicado esto, recupérela. ¿no? Árrale, Pero, ok, agárrenla, ¿por qué decía esta situación del súplele. amor del padre, oiga? Por el hecho, ahí sí lo podría decir que es el hecho de cómo en este soporte que se le va a dar al hijo y cómo en el padre, ok, del siglo XXI
este hombre ya no va a estar apuntando a ir en pos y a ir a conquistar lo que hay fuera de él, sino en ese retraimiento de ya no ir en pos del mundo exterior, también incluso va a haber un retraimiento de ese amor, si es que lo llega a ver. Sí, Y, pero y, también puede ser la fuerza, Sí, interrumpí a Germán, que no sea por amor, sino sea por la fuerza, es decir, de sí. imponer su fuerza, su orden, de aquí se hacen las cosas de esta manera. Ajá. Pero sí, es el amor queda, en lo que usted venía diciendo, pues puede quedar desplazado. Ujú. Pero sí quería decir, bueno, si no está el amor, puede estar la fuerza, puede estar incluso la violencia, ¿no? Ujú. Ujú. Ahora sí, y- Germán, ya, nada más quería. gracias, Misa. Es que ahorita Desde hace rato lo interrumpimos. con lo que decía Oscar, pues me llevó a pensar de inmediato cuando usted introdujo el amor, Oscar, y lo mencionó el amor hacia el hijo. Yo pensé de inmediato el amor hacia la mujer, porque también me parece que no, digamos, no habiendo de inicio por parte de este hombre, de un hombre, amor hacia la mujer a la hora de la procreación, pues bueno, creo que eso es lo que nos pone a tantos fenómenos que hoy vivimos de la paternidad y el ejercicio de la paternidad en la actualidad. Es decir, que puede estar de carne y hueso aquel que biológicamente es llamado a cuentas por producir el embarazo en una mujer, pero que no hay mayor compromiso con el hijo porque ligué de inmediato con lo que usted dice, porque eso tiene que ver con que de antemano hubiera en ese hombre amor por la mujer, por esa mujer. A mí me parece que habiendo la condición de amor por esa mujer, entonces sí, ahí hay un camino que abre brecha posible a que geste un amor por ese hijo. Pero cuando es simplemente de que pues ya la regaste y tienes que venir a responder, pues ¿qué se espera de esa condición? Y también pensaba en una cosa ahorita con lo que decía Einar, este, qué barbaridad, porque qué barbaridad me refiero a cómo entonces, fíjense, y digo entre paréntesis, he aquí la trascendencia, y lo señalamos aquí permanentemente, del discurso y de los discursos, es decir, de la palabra en los seres humanos, y cómo la doctora insiste en señalar, tomando este concepto de la orientación lacaniana, ¿no? El decir, el hablantecer, que somos seres parlantes. Bueno, tomándolo eso del discurso, pero cómo de ahí la doctora lo eleva permanentemente y nos lleva a caer en cuenta de la trascendencia de que somos sujetos hablantes, de que la palabra, de que somos hechos de palabra. Vaya, en ese sentido, pensaba en la importancia, por lo tanto, del discurso, como tanto decimos también aquí, de los discursos, por lo que ahorita decía usted, Einar, y dije, vaya cosa, es decir, la maternidad es ya, por el discurso, un verbo. Y Ujú. como verbo, entonces, en la misma estructura gramatical, puede variar el sujeto que ejecute el verbo. Entonces, como usted lo decía, Einar, puede ser la madre puede maternar, el padre puede maternar, el abuelo puede maternar, la abuela, los hermanos, los tíos, los cuidadores pueden maternar. Entonces se trata de una acción, porque eso es un verbo, una acción que puede llevar a cabo el sujeto. Y en este sentido, cualquiera. Entonces, lo decimos así, ahorita incluso sé, yo lo hago en un tono un tanto irónico, pero aquí es donde está la trascendencia de lo que nosotros queremos siempre transmitir con nuestro público. El efecto de la palabra en los sujetos en tanto que somos de palabra. Entonces, el que ahora circule el maternar, tenemos que ponernos, por supuesto, en atención de cuáles pueden ser los efectos a posteriori en la maternidad, en la paternidad de los padres que hoy saben que tienen el derecho por el discurso de maternar o paternar y que de lo que se trata en relación con sus hijos sea de llevar a cabo correctamente, políticamente correcto, llevar a cabo bien las actividades que comprende el maternar. Y desplazar o anular lo que a las personas les falta. Si en algún momento
a una persona, a un niño, a alguien mayor, dice, es que a mí me faltó, por ejemplo, a mí me faltó que mi mamá me quisiera, a mí me faltó que mi mamá me cuidara, o mi papá me quisiera, o mi papá me cuidara. Entonces, en ese momento, pues ya hay una herramienta como de, ok, pero ¿quién crees que te cuidó maternalmente, por así decirlo? Pues Ujú. fueron los abuelitos, fueron los tíos, fueron los primos. Entonces, eso que tú sientes ya no puede ser de esa manera porque hay algo que a ti que algo que a ti se te proporcionó. Entonces, no te puede faltar ese cuidado porque ese cuidado sí se te dio. Pero queda encubierto Sí. totalmente. La palabra es, quien ejerció el maternaje fueron tus abuelos. O tú mismo te puedes maternar, porque también lo he escuchado. Tú te puedes maternar. Pero en lo que usted decía, Oscar, en lo que vienen señalando, queda encubierta la evidencia de, bueno, ese que es mi padre o esa que es mi madre, pues me mandaron al diablo y nunca me atendieron, no hubo amor, ¿no? Hubo golpes, hubo agresión, en fin. Ah, no, pero te maternaron tus abuelos. No, 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 a ver. Vinieron a ocupar un lugar, digamos, de cuidado de el lugar, pero siguen siendo los abuelos, es decir, las cosas en su lugar. Porque cuando decimos, bueno, vino a ocupar, realmente fue su madre, su abuela, ¿no? Ujú. Se puede decir así, pero sabemos que eso está encubriendo y encubre la vivencia cruda que la persona, es decir, vivió, valga la redundancia, de que su propia madre, en este caso su propio padre, ni lo peló ni se hizo cargo, ¿no? Con todas estas, todos estos asuntos a nivel de discurso, ¿no? Los efectos del discurso que nos señalaba Germán, ¿no? Ujú. Pero entonces tenemos de la paternidad en el siglo XXI, como hay una imitación, ¿no? Por parte de los hombres al lugar que anteriormente estaba designado para las mujeres, ¿no? No hay creación por parte de los hombres, o no la he escuchado yo, al menos en lo que hemos estado conversando, pero también yo no he escuchado que un hombre o los hombres estén proponiendo, creando, pues digamos, ser padres, sostener su paternidad, como nos decía Oscar, ujú, digamos, no siguiendo los discursos, ¿no? Creo que más bien ahí entra muy rápidamente lo que hemos trabajado en otras emisiones, en otros años, del deseo de ser padre, ¿no? Que si hay un deseo de ser padre, bueno, ese hombre lo va a llevar a cabo, se va a hacer bolas, va a crear cosas para sus hijos, pero finalmente lo va a realizar, ¿no? Eh, Me refiero cuando hay un deseo en juego. Y otro aspecto de la paternidad en el siglo XXI, que ahorita veníamos conversando, es cómo hay una repetición, ¿no? De las prescripciones de los discursos de las llamadas ciencias humanas. Bueno, lo quise decir de esa manera, pero Ajá. es este aspecto conductual que decía Oscar, ¿no? Vacío, hueco. Es decir, no hay una transmisión por parte de los padres de que, bueno, ya vine aquí con mi manual de cómo ser padres, ajá, cómo ser un buen padre gringo, Ajá. ajá, o cómo ser un buen padre latino, porque, bueno, lo latino también lo hemos trabajado con la doctora de cómo es una creación, es un proyecto, es decir, no existe como tal el latinoamericano, no existe, sino es una creación para política que ha venido muy bien para diferenciar Europa de todos los demás, de todos los demás que podemos someter y conquistar. Pero realmente que nos nombremos latinoamericanos es de guacal, es de asquete, es de asco, ¿no? Pero finalmente, bueno, a lo que iba es que los padres imitando estas prescripciones, ¿no? Los hombres imitando estas prescripciones de cómo ser un buen padre, cuando en realidad, y más en nuestra cultura, pues cómo son los hombres en relación a su paternidad, incluso hoy, sobre todo los que han decidido ser padres, ¿no? Simplemente, yo diría, Bien, son. Ujú. Y ahí andan haciéndose bolas, me refiero a que se equivocan o
Simplemente, pues yo voy a hacer lo que me enseñó mi padre, ¿no? O no voy a repetirlo, pero voy a hacer esto. Y es la toma de decisión de, bueno, pues a tal hora no, ya no vas a jugar, tienes que hacer tu tarea. Estás en contra de mis derechos del niño. A mí no me importa, tú vas a hacer tu tarea y te vas a poner a estudiar. Ujú. Ay, te voy a acusar ante la Procuraduría, violencia familiar porque no me dejas la libre recreación. Ah, sí, 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 ponte a hacer tu tarea ahora. Ujú. O como sabemos, pues recurren, lo voy a decir en mexicano, ¿no? A los chingadazos, es decir, si no aceptas lo que yo digo, pues te va a ir una buena tunda, ¿no? Ah, esa es Ajá. mejor palabrita, una buena tunda. Pero ¿a qué me refiero? A que se impone. Ujú. No necesariamente los golpes, ¿no? Es lo que escuchamos, pero también puede ser por los golpes, ¿no? Por lo que antes decíamos, una buena tunda. Pero finalmente, ujú, creo que lo dije la semana pasada, ¿no? Es como los hombres, pues, ¿qué se van a andar metiendo en los discursos de las y los feminismos? Sino simplemente son, ¿no? Simplemente ejecutan o deciden hacer en su diario vivir, más allá de estos discursos. Aunque hablaba antes de entrar al aire con mis colegas en relación a eh, alumnos a nivel licenciatura que ya hablan de cómo temen, tienen un temor de expresarse, no todos por supuesto, ¿no? Pero de expresarse, de hablar con las mujeres, de expresarse en clase, porque no vaya a ser que incite la agresión por parte de las mujeres y que los acusen y que eventualmente salgan en los tendederos, ¿no? Entonces, han decidido reservarse, ser muy reservados en sus participaciones en ciertos temas, que simplemente han decidido callar. Uh-huh. Y vemos ahí pues, uno de los efectos, pero también pues, una cobardía, ¿no? No frente a cualquier cosa, diría yo. Es la posibilidad de ya perderlo todo, ¿no? Porque quedan marcados, y lo hemos visto en distintos casos, no sé si se han enterado de cómo quedan marcados para siempre, ¿no? Unos tienen que irse de las escuelas, otros del país, o ya en ningún lado van a estar libres de que, pues bueno, se investigue su nombre y se sepa que fueron denunciados por algo que puede o no ser verdad, porque también hay que decirlo, puede o no ser verdad, ¿no? Einar, algo iba a decir hace un rato. Era con relación a esto de seguir las prescripciones, de que ahora de lo que se trata es de realizar nada más las conductas, de esto de la crianza, paternar, maternar. Pensaba que justamente ahí está la locura, porque se cree que al tratarse de eso, de hacer la función social, conductual, y que cualquiera lo puede hacer, está la locura en el sentido de que los psicoanalistas sabemos, y a mí me parece importante que se diga, que aunque todo eso esté, va a haber algo que será imposible de quitar o de eliminar o de negar. Es decir, ¿cómo lo dijo ahorita usted, Misa? Un- no dijo huella, como una marca, creo que fue marca lo que dijo, ¿no? El sujeto queda marcado en qué sentido, es decir, aunque esos niños crezcan con los abuelos o con la nana o con la La institución que vivencia cumplió, es cruda. ajá, esas vivencias de que pues sí lo educaron, sí le dieron, sí le proveyeron, nada le faltó, esos niños saben quién fue su madre, saben quién fue su padre, saben si estuvieron presentes, saben si lo abandonaron, aunque lo digan a nivel de mi padre biológico, ¿no? Si es que el padre biológico se fue. Pero aunque el abuelito haya sido muy amoroso, sabe que el padre no estuvo. Aunque quien lo haya criado haya sido la nana y después la abuela y fue a los colegios más caros, sabe que la madre no estuvo. Y eso es imposible de borrar. Pero cuando digo que creo que ahí está la locura, es porque todos verdaderamente han creído que se trata nada más de la función social y conductual y hasta ahí, y los niños están en una locura que independientemente
de que se pueda hacer lo que decía muy bien Oscar, ¿no? De que, bueno, pues y cada vez que los niños se quejen, les van a responder con esto que no les faltó. Hay una locura para los niños porque ellos no saben cómo integrar que, pues sí, me digas lo que me digas, no estuviste o no me amaste, o como le decía un chico a su madre, yo nunca he sido tu prioridad. E independientemente de que me hayas cubierto de todo esto, nunca fui tu prioridad. Y se lo dice como hijo, ¿no? Claro, ahí podríamos entrar en una discusión de, bueno, pero ¿por qué tendría que ser su prioridad? No, no, no. Lo que quiero decir es la marca que le queda al hijo y eso es imposible de borrar. Y eso no se cubre con ninguna pedagogía, política. Ujú. Sí, eso. Nos hace falta los comentarios de nuestros radioescuchas para ver si algo nos pueden decir Sí, sobre qué han escuchado o qué dicen en relación con los padres en el siglo XXI, ¿no? Ujú. No sí, se hagan. exacto. Bueno, en Facebook yo puedo checar ahorita que no hay comentarios. ¿Usted, Misa, en otras plataformas, en YouTube, por ejemplo, hay algún comentario? Voy a YouTube, esperen un momento. Pero no, hasta el momento no. Ujú. Ujú. Y Pero sí. me hizo pensar, Einar, con esto último que decía, que usted dijo la locura, ¿no? Hablaba de la locura de Sí. de los niños ahora. Entonces, y la locura, como lo venimos trabajando en relación con el padre. Por supuesto que también la hay con la madre, pero hay todos los elementos, pienso, en relación con la madre, todos los elementos que se gestan con ella, que por supuesto son base y son nutriente de lo que podríamos nombrar una locura. Pero ahorita cuando usted lo mencionaba en relación al padre, me hizo pensar en algo que a su vez fuera del aire, antes de que empezáramos el día de hoy, Misael nos transmitía a su vez de una transmisión por parte de la doctora que era igual y ahorita ya usted me corrige, Misa, como lo tengo presente era el hecho de, digamos, la pregunta, como una constante, la pregunta al respecto del padre, de quién es el padre o de quién es mi padre. Em, y lo relacioné ahorita que usted hacía este trabajo, Inar, con la locura, en el sentido de que chueco derecho generalmente con la madre no se tiene esa pregunta, se tienen otras. La pregunta fundamentalmente es por el amor de la madre, si se tiene o Claro, no el amor de la madre. Y hay otros claro. elementos para darse idem con la madre, pero en relación con el padre sí está presente, psíquicamente hablando, emocionalmente hablando, la pregunta por el padre, por la existencia, por quién es, dado que no nacemos del padre, es decir, la experiencia es muy distinta. El padre pasa por una construcción, tiene mucho más componentes de, bueno, no me voy a poner a decir cuál tiene más, cuál tiene menos, me corrijo en eso. Son innumerables los componentes de orden psíquico que componen la construcción del padre, la construcción paterna. Pero creo que es uno muy importante y lo recordaba Misa, decía ya igual y usted me corrige, algo en esta línea señalaba la doctora en cuanto a la pregunta, ¿no? En cuanto a la pregunta por la existencia del padre. Sí, que el padre no existe, sino lo hemos hecho existir. Eso. Ajá. Ujú. Y mire, usted nos lo deja así, lo deja caer muy sencillo, así de, perfecto. Cuando, No, pero cuando yo lo escuché también dije, oh, mi expresión siempre con el trabajo con la doctora es, oh, como no lo vi antes, ¿no? ajá, Siempre es de burro. Burro yo en el sentido de que es, bueno, es que el encuentro con un analista siempre es, y más con la doctora, a mí se me hace muy transparente. Me refiero vaya, transparente en el sentido también del impacto que va a crear, ¿no? Por supuesto. ujú, Eh, pero va dejando muy claro
hasta donde se puede también muchas veces llegar, aspectos que para mí son muy complejos por todo lo que me meto a investigar y leer. Pero entonces, pues, la doctora me dice, en lo que yo le estaba comentando de que había leído, que había investigado, eh, me dice esto que ahorita le repetí, el Padre no existe, pero lo hemos hecho existir, ¿no? Y continuó, es el Padre que está inscrito en el Código Civil, pero a razón de que la madre dice, ese es el padre de este hijo, ¿no? Entonces queda, digamos, bueno, eso ya no lo dijo la doctora, pero queda sentado en un acta, ¿no? Todo el proceso que ya sabemos, ¿no? Y ya se llevan los dos testigos, ¿no? Si no mal recuerdo, para el acta de nacimiento. Y dicen, bueno, pues ustedes se conocen, sí, sí, conocen, dan fe de que sea así y ahora queda el nombre, ¿no? Ah, que el nombre está feo, bueno, cámbialo. Bueno, todo lo que puede pasar al registrar a un niño, ¿no? Pero de que el padre no existe, pero lo hemos hecho existir, pues sí, es esa claridad que a mí me da gusto, pero también digo, ay, tan sencillo, pero hay que decir que para llegar a esta sencillez y a este impacto, a esta claridad, pues, se requiere realmente mucho trabajo, ¿no? Sobre todo el trabajo con, diría, uno mismo, de lo que su mismo síntoma no le deja ver, Ajá. ¿no? Cuando estamos abordando aspectos teóricos, estamos en el trabajo de lectura. Ya cuando la doctora nos pone de frente, diría yo, de frente a lo real, a lo crudo, claro, desde mi punto de vista, al menos esto que les traje, yo me estaba en algún punto, bueno, ha habido otras ocasiones donde yo me río mucho, ¿no? De lo baboso que fui. Teniéndolo enfrente, no lo veo, ¿no? Eso es de lo que me río. Pero nos pone de frente a una cuestión muy cruda, muy clara, ¿no? De cómo en esto que venía también desarrollando Germán desde el inicio, cuando nos dijo en relación a la pregunta de la paternidad, si es cambiante y no. Hay aspectos que pues, se siguen sosteniendo en relación al padre desde que existe los ¿qué podemos decir? Neandertales o Homo sapiens sapiens, ¿no? Para no irnos tan atrás. Pero hay otros que que van a estar cambiando y que son, pues vamos a decirlos, modernos. Y creo que esos aspectos modernos son algunos de los que hemos hablado desde la semana pasada, ¿no? Y como decía Einar, van a tener su efecto todavía en lo que resta de estos, en lo que resta del siglo, o de inicios del siglo, ¿no? ¿A qué me refiero? A lo que Einar está puntualizando de lo que viene como, no necesariamente diría sin, es decir, que sean psicosis, pero sí hay una locura, ¿no? Generalizada. Habrá psicosis, por supuesto, pero más una cuestión loca que podría yo retomar la expresión de la doctora de hace unas semanas del hacia dónde, bueno, esto yo lo agrego, hacia dónde apuntaría entonces el libertinaje del erotismo, ¿no? Me parece que esa fue la construcción que nos dijo la doctora, Sí. esta potencia erótica. Sí, ¿No? dejamos a un libertinaje la potencia erótica. Si dejamos a un libertinaje la potencia erótica, pues rápidamente podemos decir ahorita la locura. O en el caso de los jóvenes, como lo habíamos estado diciendo en relación con las drogas, pues esa, se consumirse para alcanzar una satisfacción muy intensa, pero con todos los intentos, iba a decir, del consumo de drogas, ¿no? Pero volviendo al caso, a esto que nos convoca hoy, la paternidad en el siglo XXI, nos queda a deber nuestro público que andan por aquí, que han escuchado, qué dicen ellos mismos también en relación al padre. Porque podría traer rápidamente a cuentas
eh, que en el caso de, por ejemplo, los estudiantes de nivel licenciatura, lo que aparece en su decir en relación con los padres, o sea, con el lugar del hombre como padre, es este, como muy ligero decir que no ha cambiado nada. Es decir, que siguen ubicando como los proveedores, ¿no? Los que resuelven, o bien los que se fueron porque encontraron un nuevo amor y abandonaron a la familia, o engañaron a las madres y se separaron, o que los odian porque pues no, ni los conocen, no están. Pero hay algunos aspectos que de ahí, que yo he escuchado que no sé mis colegas, pero no me resultan muy novedosos. Lo que me resulta novedoso es cómo los discursos buscan prescribir el cómo ser padre, ¿no? Y que eso deja un hueco para que el hombre pues se acomode y no se dé sí absolutamente nada para sostener una paternidad, ¿no? Entonces, eso sí me resulta novedoso. Y esto que nos trajo fue Oscar, ¿no? Y Sí, Einas. sí, incluso desde la psicología hay una palabra que he escuchado mucho últimamente, que es esta posibilidad de involúcrate. Tú como el padre te tienes que involucrar. Entonces, ya va en una exigencia, en una imposición del compromiso. Podemos decir, volvemos a lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer, pero que se va a dejar de lado esta posibilidad de creación y esta decisión del propio hombre ante aquello inesperado que es la paternidad. Ya lo mencionábamos en el transcurso del programa sobre, bueno, en otras palabras, me lo hizo recordar cuando el doctor Misael dice, bueno, es que mis alumnos, muchos de los varones sienten miedo por lo que las demás mujeres o por lo que las mujeres le van a decir de lo que él es o de lo que él hace o si le dicen alguna acusación, sea verdadera o sea falsa. Esto del miedo lo quiero retomar porque fue lo que me despierta a, a pensar lo siguiente, de el impacto cuando a un hombre le dicen, ¿sabes qué? Estoy embarazada, es como de, híjole, creo que no sé qué, creo que no sé qué va a pasar, no sé qué es lo que sigue. Esto es auténticamente inesperado y no sé qué soy, no sé cómo voy a ser como padre, no sé si quiero ser padre. Entonces, ante este tipo de situaciones que a lo mejor en el hombre causan miedo, causan sorpresa ante lo inesperado, entra muy bien este tipo de convención de, mira, no te preocupes, tú involúcrate. ¿Cómo es involucrarte? A lo mejor ve por los pañales. A lo mejor lava las mamilas. A lo mejor haz esto, a lo mejor el otro. Entonces dices, ok, por lo menos no sé qué es ser padre, pero estoy haciendo, ayudando y haciendo trabajos domésticos. Eso es lo que me hizo pensar. Sobre todo lo más Y además, que dijo Oscar rápidamente, que dijo no tanto no sé cómo hacerlo, sino pues, que no sabes si quería hacerlo, ¿no? Sí. Sí, entonces, pues pero- el manual viene a resolverlo, ¿no? exacto. A Pero encubrirlo, más bien, además, a encubrirlo. en esto de involúcrate, que es una reverenda falsedad, porque en primera, lo que me parece delicado es lo que ya había mencionado Germán, de que queda fuera la decisión subjetiva, en este caso de ese hombre, ¿no? Eso ya es por lo menos para mí, abre una dimensión enorme de lo que ahí queda fuera y que no es sin consecuencias. Bueno, pero ¿en dónde está la parte de falsedad? Sabemos que los hombres podemos representar muy bien las conductas. Y ahorita usted mismo lo acaba de decir, ¿no, Oscar? Bueno, si se trata de involucrarme, yo como buen hombre, aunque no lo piense así,
yo como buen hombre puedo representar todo esto, pero en mí no hay ni la decisión ni el menor compromiso si no lo represento. Y entonces, pues funcionamos, ¿no? A eso me refería un poco con aliados. Este, pero bueno, y vuelvo a insistir en eso, justamente ahí está la locura, porque es un engaño en donde se cree que algo funciona y realmente ahí no hay ningún compromiso de nada. Y con esto que acaba de decir Einar, híjole, señala un problema de fondo en la cultura, en nuestra sociedad, que es por esta posibilidad en el varón de representar y vía la representación simplemente cumplir con lo que tiene que hacer, y siendo eso lo que ahora demandan los discursos de género en función de cumplir con la crianza. Qué bárbaro. Lo que acaba de decir Einar me deja ver el vacío que se está generando en la cultura, el vacío de padre, digámoslo así. Se me ocurre decirlo de esa manera, el vacío de padre, porque las condiciones favorecen todo lo que ya acabamos de decir y por lo tanto se hace más grande ese vacío de ¿qué es el padre? Bueno, en vía de mientras estamos sobre la hora del término de esta emisión. Digo en vía de mientras porque sabemos que vamos a continuar con este trabajo. Hay todavía más que abordar y continuaremos con ello en los próximos días a través de las emisiones que hemos hecho en fechas anteriores y que retransmitimos en estos días. Y bueno, simultáneo a ello, la próxima semana, pues estaremos de vuelta acá para esta transmisión en vivo, continuando, lo reitero, con las retransmisiones de las cuales, pues les pedimos y convocamos, claro, a todos ustedes, querido público, que estén pendientes y también que, pues, apoyen, sin lugar a dudas, con el favorecer este trabajo y el retransmitirlo, recomendarlo, en fin, toda esta lógica que conocen ya, que funciona en estas plataformas de redes sociales, para que pues estemos presentes, para que existamos, digamos, y circulemos en las redes sociales. Pues muy bien, nos vemos entonces próximamente y mientras tanto les enviamos un muy cálido saludo a todo nuestro querido público. Sí, de este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.